Seguimos siendo una nación flojita, Ahora, pedía flojita de el gobierno papeles somos. anterior, Venimos pedía flojitos de el papeles. gobierno A ver, anterior, señora, no pedía, ¿eh? No, yo lo que digo es una Que no se nos cosa. enoje la invitada porque es muy No, yo lo que vehemente. digo es una cosa. Y es una capa. El tema, yo estoy con Natalia. Te quiero. Yo también. Yo estoy con Natalia. A ver, el inversor, vamos a entender qué es lo que hace. Hace un análisis, ve los riesgos, evalúa el país. La Argentina nunca estuvo en condiciones de atraer un inversor. No ahora, nunca. Por lo menos desde la última democracia, desde que yo entré en el 82. Nunca. Eso es lo que evalúa un inversor. Entonces estás con Gustavo, como lo decía Gustavo anteriormente. No, pero... No, yo Claro, estoy que con lo nunca, que- que es histórico esto, no es Pero de esto es ahora. histórico. Todos tienen razón. Es histórico. El país se espanta, Claro, es el la país. posibilidad de ¿Sabes Macri cuál de es el reelegir problema? también. No es Esto- Cristina el Cuco que espanta No, a la pero gente. no, No le van a no, echar la culpa que Macri no gobierna o no logra inversiones por No, Cristina. no, No. déjame terminar la Bueno, idea. sí, Déjame terminar la Sí, idea. el problema El es tema es el otro, pero siguiente. es verdad lo que- Claro. El tema es el Escuchá. siguiente. No es que nosotros tenemos una historia mala. El problema es, ¿la estamos revirtiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Estamos demostrando que sigue la historia. Eso es lo que el inversor está viendo. Señores, ¿cómo piensan ustedes revertir? Ya ni te digo en el mediano plazo. ¿Cómo piensan ustedes revertirlo? Ya no es Cristina, no es Macri, es Argentina. Es la gente que piensa en Argentina y que no sabe qué pensar. Pero la Argentina ni tiene qué un decisión gobierno, tomar. gobierno. Minuto, por favor, puede ser el más coherente que he escuchado en mucho tiempo. Sí, por fin alguien que dice eso. Pero pero eso yo es no una coincido porque la realidad. Argentina A ver, no un es una minuto, es entidad una por realidad. favor, chicos, si nosotros creemos que digamos que los problemas de esta sociedad son Cristina o Macri, según la mirada que tengas, estamos perdidos. Aquí hay un problema, digamos, que se va a resolver, ojalá, como coincido con vos, Pero hay a que largo tener plazo. mente. Aquí viene un problema de Mentes hay que infraestructuras, tener. educación. Todo, mira, acá todo va, hay que a mi manera de sí. entender, todo parte de saber elegir un buen equipo económico. Te lo digo yo porque la gente no lo sabe, ¿sí? Yo soy el ministro de Salud, tengo un presupuesto, si a mí no me libera los fondos el Ministerio de Economía no lo puedo ejecutar. Entonces, si yo no tengo mentes brillantes en todo lo que es la parte económica, no mentes brillantes que le haga ganar plata a una empresa privada, mentes brillantes que hable de políticas públicas, que sepa de políticas públicas. Esto no sale. Pero Alicia, te No pregunto sale. algo, aún haciendo lo duro y lo cruel que hay que hacer para que un país se levante, porque por ejemplo Israel para bajar la inflación sufrió. Chile para bajar la inflación Estamos sufrió. justificando el Argentina- sufrimiento argentino, que no, tampoco nos recuperamos. pero O sea, sufrimos. Perdón. O sea, todo va para Vos eso, como todo es para- inversor No, externo, Paulo, acá es que que nos vivimos en pongamos de este caos acuerdo. hace tanto tiempo, vos vendrías a un país donde no hay seguridad jurídica, donde todo cambia cada 2 minutos, vos vendrías a un país donde hay una ley laboral No. que determina que pones una pyme y 2 empleados se te quedan con la Pero- pyme. pero- Vos vendrías a un país donde no hay una reforma Paulo, fiscal, vos vendrías a un país donde toman un medio Vos de vendrías comunicación. a un país en donde No. la palabra control no existe en ningún No, ámbito. tampoco. Dejemos de lado todo eso. No hay inversores No, imbéciles. vos vendrías a un país donde nadie controla nada. Obvio, bueno. Pero no ahora, desde hace muchos pero queremos años. vivir creyendo que con 2 millones de empleados públicos que no tienen lugar podemos seguir viviendo, con un Estado sobredimensionado podemos seguir viviendo, con provincias donde el empleo el 80% es público podemos seguir viviendo, con planes que crecen cada día más, porque el país tendría que tener planes que decrecen si es un país serio, podemos seguir viviendo. Entonces, como creemos que podemos seguir viviendo, vivimos con 30% de pobres, con 40% de inflación y con una falta de educación y respeto brutal como vive la Argentina Sí, de hoy. Bueno, pero No, bueno, me bueno, permitís ya una está, cosita, ya, una ya, sola. ya pasó el recreo. ¿Me perdonás Volvamos una a cosita? Grabois. Sí, para que se Volvamos a A todo eso que vos Grabois. dijiste, yo le agregaría un No, factor. Otro más. ¿Sabés cuál es el factor? Vos podrías seguir viviendo teniendo un organismo con 7.000, 8.000 empleados que no sabe recaudar. AFIP. Pero Porque es una recauda, abstracción discutir a la Argentina. recauda lo que es sistemático. Pero la AFIP tiene poder de policía, ¿eh? Sí, el Es señor López sigue fiscaliz- debiendo 10.000 millones Claro, de es pesos, fiscal- ¿no? ¿Vos te crees que el señor López es único? No. Yo lo veo solamente a López. ¿eh? No, el señor de Oca debe 7.000, Bueno, creo. por eso te estoy Por diciendo. ejemplo. ¿Renato? Otro blanquea. A ver. No, Sí, yo creo bueno. que sí, ya lo macro, que siempre llegamos en los programas peliagudos intragables, no, intratables, perdón. Llega un momento que es macro, ¿no? Falta uno que diga
La culpa es de- solución es que Dios. todos Que diga nos Macri en vez de Macri. pongamos de acuerdo. Una vez en que un tenga la culpa plan de Macri, sería Estado. como una Bueno, fucha ya de pasó cosas. eso. Tiene Vamos la a culpa Grabois y a Macri. cosas. que Muchas no- veces. Yo creo que Grabois se equivocó, que la imagen es de violento, que le hace mal a la propia Cristina, y para hacerle mal a Cristina hay que ser malo, en el sentido de que si la yegua herbívora quería ser una yegua herbívora, era más yegua que herbívora con esto. Y después lo de Mañeto Clarín, que también está, por lo que dicen ustedes, fuera de la armonía democrática, porque no deja de ver dos canales que, discúlpenme, son dos canales que nadie va a ver. Además, yo no sé a quién se le puede ocurrir no poner esos dos canales perdidos entre 600 canales, qué sé yo, 700 canales. O sea, lo de Clarín como principal empresa de comunicación también me ¿Has parece visto mal. Barricada TV? No, pero no lo voy a ver nunca. ¿Qué me importa? Tengo Netflix. No sabés. Digo, No lo vi, pero está cuando jugando. Por ahí lo ves. claro, Yo vi Pares TV. ¿quién Yo va a he ver visto eso? Pares TV. ¿Sí? Sí, está Bueno, está bien, bien. pero ¿a quién le va a molestar? No. Digo, A ver, por lo Mañeto pronto le va a lo que yo vi molestar. de Pares TV, porque Pero lo veía por una pongan cosa muy Barricada específica que TV, tenía que ver pongan con lo mi que trabajo, quieran. no Si- molestaría ninguna ideología. Pero si Enacom Y si dice que molesta, sí, en ya buena pongan, hora. ya Claro, sí, está. además. Como que Pero allá igual entre Hay control Claro, remoto. El gran error de la ley de medios, el error fenomenal de la ley de medios es olvidarse que hay una demanda. Toda la ley de medios es una ley antimonopolios en esencia, está concentrada en la oferta y no mira la demanda. Y hoy los medios lo manejan la demanda, no la oferta. Vos podés tener el monopolio de todo el monopolio y sumás puntos de rating que tiene, qué sé yo, Canal 13 y TN, y tienen una tercera parte de lo que tenían hace 15 años atrás. Los medios pasan por otro lado, la gente tiene control remoto y cambia, la gente tiene el diario y lo La oferta mueble. es muchísimo. La oferta es Sí, muchísimo. A ver, pero Mariel, tiene sí, por favor. influencia, Sí, hablaron de Mariel. imagen recién. Sí. Bueno, ¿cómo están terminando años los diferentes candidatos? Y te quiero preguntar con respecto a si va a aparecer esa tercera fuerza o se va a polarizar en estas Mira, dos. a mí me parece que para la elección, esta va a ser una elección muy de contexto, depende cómo esté el contexto. A ver, hoy estamos Macri-Cristina, también puede pasar que la gente no quiera saber más nada ni con Macri ni con Cristina, y eso va a dar vía a una tercera opción. Hoy todavía no se ve, ¿por qué? Porque la tercera opción también tiene muchos problemas para consensuar lo mínimo, entonces la gente no lo está viendo como sustentable en el mediano plazo. Y creo que también fue un error del gobierno, ¿no? Siendo que era como electoralmente más fácil competir con Cristina que con otra opción, hoy no tener interlocutores válidos y no tener una oposición más confiable, más seria, porque volviendo al tema de los inversores, a ver, el pánico de los inversores extranjeros es que vuelva Cristina, no que haya una tercera opción o que venga. ¿Por qué? Por un poco lo que decía Natalia, por el miedo a la vuelta de un populismo, ¿no? Que eso es un poco lo que asusta y eso es lo que se ve de afuera. Entonces, hoy, ¿qué es lo que uno ve? Un Macri o un gobierno que ha perdido, yo te diría, 25, 30 puntos desde el año pasado, desde la elección del 2017 hasta ahora. Es decir, que tiene un 30% de aprobación, pero tiene más de un 60% de desaprobación. Con las expectativas en baja, que eso era algo de lo que era como el principal activo del gobierno, ¿no? Las cosas no iban bien, pero la gente pensaba que en algún momento iban a cambiar y iban a ir bien, eso ya no pasa. Pero por otro lado, nadie que capitalice el descontento. Tampoco hay mucha gente que quiera volver atrás. Hoy, bueno, cuando uno mira encuestas, las encuestas son muy mentirosas a un año de la elección, porque el año que viene va a ser otra situación. Entonces, bueno, ¿quiénes son los personajes conocidos? Cristina y Macri, tenemos 30 y 30 puntos y el resto todavía no sabe o está viendo qué es lo que va a hacer. ¿Y a dónde va el descontento, Mariel? Porque ese es un Descontento tema. no lo ¿Dónde va eso? A su casa va. no lo capitaliza. El descontento va justamente al descontento. La gente está frustrada porque dice, bueno, los que optaron por Macri pensaban que Macri iba a ser la salvación y hoy hay muchos de esos que están muy desilusionados porque ven que no lo es. Hay muchos que están desilusionados de Cristina y hay muchos que votaron a Macri y que no quieren volver a ¿Y Cristina. hay voto vergonzante Y como en no otras hay- épocas? Porque, Siempre. digamos, hoy lo que muchos encuestadores están diciendo es que hay mucho Siempre. voto vergonzante tanto para votar a uno que de Cristina otro. como para votar a Macri. Sí. Porque lo interesante es que hasta ahora el macrismo lo que quería era Cristina para ser la antagonista. Sí. Y ahora se da cuenta que como Cristina tiene chances electorales, quizá necesite de esa tercera fuerza, también dentro del peronismo, de lo que se llama el peronismo racional, para restarle a Cristina algo de intención Bueno, de porque voto. de alguna manera ese 60% de descontento con dos facciones del peronismo, eso te lo Sin divide, embargo, el gobierno ¿no? no tiende Pero puentes a una tercera opción, tampoco. no tira
como para Ni atraerlos tampoco y captarlos. ampliar su Ninguno, base de gane sustentación. Macri o gane Cristina, vamos a estar en problemas porque ninguno va a tener la mayoría. Entonces vamos a tener que ir al consenso. Eso que nunca se da en la República Argentina. Sí, ¿cómo terminamos este año con respecto a las figuras políticas más trascendentes, no? En vías ya a la elección del año que viene. Bueno, yo creo que en realidad, están todos golpeados. Sí, Macri está mejorando un poco gracias al G20 y gracias, créase o no, a toda esta cuestión, este debate del género que se reactivó ahora en estas últimas semanas a partir de la denuncia de Telma Fardín. Creo que esto está ayudando al gobierno, lo mismo que ayudó a comienzos de año el debate del aborto, porque tapa cuestiones... Porque primero el gobierno lo porque- había contratado a D'Artés para hacer publicidad de Primero género. porque tapa cuestiones que el gobierno no quiere mostrar, que es la economía, básicamente, que está muy mal. Te diré que incluso hasta la política no está bien, porque el gobierno en todos los debates políticos este año no le fue muy bien en el Congreso. Y por otro lado, plantea o se terminó presentando en el espacio público un debate que, por lo pronto, la clase media estaba, pero deseosa de que se diera, tanto como el caso del aborto, como este caso ahora de la violencia y la cuestión de género. Flor, hacia y la el mujer. tema de seguridad, el protocolo, porque hay mucha gente que dice la policía decorativa, estamos hartos de vivir presos de los delincuentes. ¿Eso influyó también? Bueno, en las encuestas, Mariel sabrá, ¿no? De todas las encuestas, los encuestadores están diciendo que el protocolo, la resolución de Patricia Bullrich también le juega a favor al gobierno. Le juega a favor. Porque en las encuestas el argentino pone ante todo seguridad y después economía. Entonces, la cuestión de la seguridad es clave para todas las encuestas. A ver si acá... A ver, Sí. nosotros medimos particularmente el protocolo de Bullrich, más del 60% de la gente estaba a favor de esto, y es cierto que hay como una sensación de mucho pedido de mano dura por parte de la gente, más allá de que después por ahí lo políticamente correcto no es decir esto, pero sí es cierto que la Mira, gente yo te voy a contar pide una cosa mano que pasa en dura. los medios. En los medios se discute un nivel de discusión que después no es lo que pasa en la calle. Totalmente. Y lo hemos visto, digamos, escuchando un poco a la gente y con algunas encuestas que Ni hemos hecho siquiera con el nosotros. voto, claro. Es decir, Está bueno, cuando realmente. muchos han hablado, de hecho prácticamente en los medios, la crítica a Patricia Bullrich ha sido descarnada y unánime por parte de su propio gobierno y de la oposición. En la calle ya ha ganado, digamos, paradójicamente, A ¿no? nosotros hoy, digamos, es una de las integrantes, digamos, del gobierno que que mejor imagen tiene. Y por otra parte, la Pero verdad no ante los medios y ante Bueno, eso la le pasó misma a Trump y política. le pasó a Bolsonaro también. No. Claro. Y después Los en medios- relación- ¿Cree que es estrategia Los medios pura no, o hay vieron, no la algo vieron genuino? venir. Los medios no vieron venir ninguna de las dos. Bueno, por eso creo que de hecho también en el gobierno se está hablando de que tal vez el tema de seguridad puede ser el eje, porque la verdad que hoy el eje de la corrupción o el eje de la economía no es muy claro que sea un eje fuerte para el gobierno, ¿no? A la hora de la campaña. Sí, lo que sí es cierto, creo que hoy la economía en términos de preocupación supera la seguridad. La seguridad es una constante. Muy lejos. Entonces, cuando la economía preocupa, la supera. Cuando la economía más o menos mejora, vuelve a retomar la seguridad como el eje principal. Sí, a ver, Eduardo. No, es que yo creo que el principal eje, discrepo con ella, es la economía en las encuestas, de la preocupación de la gente. Y también le quiero decir a él que yo creo que los inversores no vienen a ver, si yo voy a sacar un crédito, me piden cuál es mi garantía, ¿no? Y si yo no tengo una garantía, por lo menos del 50% de lo que voy a pedir, no me dan el crédito. Bueno, la Argentina, cuando asumió Mauricio Macri, el 30% de su PBI, que es todo el capital de la Argentina, era lo que tenía endeudado. Tenía un 70% no endeudado. Hoy, el 100% de los bienes de la Argentina equivalen a la deuda contraída. Entonces no le dan dinero porque no tiene con qué pagar. Porque el 100% del PBI es el valor de la deuda. No es el Está equivocado. Sí. No, Está equivocado. no es el Está 100%. muy breve la respuesta, pero... No, o sea, primero, no es el 100% de la deuda. Hay países que tienen 120 y 130. El problema no es estrictamente Estados el Unidos. endeudamiento. ¿Me vas a dejar explicarlo? Vos después decir lo que quieras. Ay, ¿cómo voy a extrañar esto de mi casa? Grabala. Cuando lo mire. Yo estoy problema- tranquilo tirado en la cama comiendo una El manzana con problema, dulce de leche. por supuesto Escuchá, que es sí. preocupante el nivel de endeudamiento, no lo estoy minimizando. Pero en la época de Cristina, es cierto que la relación de deuda-PBI era baja,
pero también es cierto que nadie nos prestaba a pesar de esa baja relación del PBI. No se y pagaba la el punto deuda. el punto de un país es la capacidad que tiene para poder pagar, generar. O sea, la relación deuda-PBI no es lo que asustó a los inversores cuando empezaron a irse con este gobierno. Lo que asustó es el déficit que se conoce como de cuenta corriente, que es decir, la capacidad del país de generar dólares para repagar sus deudas. Para que volvamos un poquito a la foto del día, va a salir seguramente en tapa de todos los diarios mañana. Quiero saber cómo cae en la interna, ¿no? De CETEP y demás movimientos políticos y sociales. Yo creo que la imagen de Grabois de hoy. A ver, hoy había ya algunos otros referentes de la CETEP que no estaban en nada de acuerdo, porque decían que la idea original era ir solo al NACOM y no ingresar al edificio de Canal 13, y que esta había sido una decisión unipersonal de Grabois. Es que ya comenzó la campaña, chicos. ¿Cuánto faltan para las elecciones? ¿8, 9 meses? Sí, 8 meses. Bueno, pero ahí tenés un problema más. Pero con la campaña de eso, porque yo los he escuchado hablar de Cristina, de Macri. Yo creo que en 2019 tenemos un problema mucho más grande que el que teníamos en 2015. Porque vos, a ver, cuando un candidato se presenta vendiéndote un futuro, porque los presentes son malísimos siempre. Toda la vida votamos esperanza. Bueno, ¿qué Esa esperás? es la palabra. Bueno, entre Macri y Cristina, ¿alguno de los dos te da esperanza? Este es el gran problema que tiene Argentina. No, este es el gran problema. Bueno, pero esperar un candidato... Los dos son viejos, pero, los dos candidatos son viejos. Cristina estuvo 8 años, dejó el país, como ya todos sabemos. Macri 3, estamos peor incluso en términos económicos y sociales que diciembre del 2015. El riesgo país es mayor y las acciones valen menos. Es decir, las empresas han perdido. Es tremendo. A veces me da risa la izquierda, dice... Hubo una masiva transferencia de ingresos. No, hubo una masiva destrucción de la riqueza. Es aún peor. Entonces los dos candidatos son viejos. Y el problema es que los dos candidatos juegan para ser ellos dos nada más. Para que sea un fulbito reducido entre ellos dos. Y están contentos. No Nosotros no tanto. Macri y Cristina están contentos. Estamos de acuerdo, todas las encuestas dicen que lo más probable es que la Argentina en el 2019 sea Macri o Cristina. Porque la mayoría de la gente está identificada con Macri o con Cristina. No, o no tiene otra opción hoy todavía. Bueno, está bien. Si hay un 40... Pero es lo que hay, es cierto. Hay como un consenso de que a nadie le gusta eso. Bueno, a la mayoría de la gente le gusta eso. Bueno, el riesgo es que hay un sector de la Bolsonaro población... de todo Sí, eso, por eso ¿sabes? las encuestas dan lo que dan. Ese Hay un es el sector riesgo. importante de la población que se siente identificado con Macri, Pero y hay un sector no tenés- importante de la población que se siente identificado con Cristina. Porque Por eso Porque todavía no escuchame, eso nadie todavía no puede apareció terciar nadie. como una Mariel, tercera opción. Macri y Cristina, con No los digo, fanatismos porque que hay no acá es- adentro, yo- ¿cuánto suman los dos? 60. Los dos segura, bueno, Ahí, por Es el eso, piso, alrededor y hay de 30 cada 40% de uno. argentinos que no están de acuerdo ni con Si hubiera la señora otro, Cristina ni con el señor Mauricio. Y hay un voto en la Argentina muy mutante. ¿O vos te crees que en el balotaje Macri tenía todos los votos propios? Hay una contradicción. Hay mucho voto que no es de Macri ni de Hay una Cristina. contradicción. O los argentinos no les gusta nada y quieren votar otra cosa, o hay una polarización entre Macri y Cristina. Las dos ¿Puede cosas al mismo tiempo no salir puede ser. Bolsonaro Yo de creo acá? que va a ser Pero Macri hay o un- Cristina porque la gran mayoría de la sociedad se siente identificada con uno de esos dos modelos y la Argentina va a discutir esos dos. Entonces, cada uno ¿Y con puede el tener... otro peronismo y tal qué pasa? Yo lo que digo es... Con el otro peronismo, con esa tercera Se fuerza. está perdiendo a... Mira, Porque está todavía pasando algo muy no interesante. resolvió su candidato Está pasando todavía. algo el muy otro interesante. A peronismo. Cristina se acercan sectores que no fueron parte de su gobierno, como nosotros, con Juan, con Grabois, otros, Pino Solana, sectores que vienen de campos y que no fueron parte de su gobierno. Y sectores que eran parte del gobierno, que se alejaron, del gobierno anterior, se alejaron y ahora vuelven, ¿no? Se habían ido con Massa, con otro. ¿Por qué vuelve? ¿Por qué ese poder de atracción de Cristina? ¿Está sobredimensionando el tema? Yo No, le pregunto a porque es Mariel, la única que si está no puede parada hoy salir como un líder de la Bolsonaro oposición. acá. O Y sea, por lo tanto, te puede gustar más o menos... El caudal de votos aparte. Te puede gustar más o menos, pero va a ser la alternativa contra Macri. ¿por Entonces, todos vamos a tener que definir. Si queremos que siga Macri, Y a va a Macri votar no se le Macri. puede- Y si queremos que no Está siga ahí. Macri, vas a tener que votar a Cristina. Ahora, y a Macri Aunque se no le te pueden guste pegar mucho, a pero no otros. es- no es ¿Se todo- le pueden sumar otros a Macri? ¿Crees? Veo difícil. No, pero tampoco es todo así. Si Cabrera ahora digo. se está no, peleando pero con no es Macri. todo A ver, tan a ver, así. Paola. Digo, todavía No. el peronismo alternativo todavía no resolvió su candidato. Perdóname. Digo, a mí me parece que hay una Pero lo va a discusión. tener.
hay una discusión que se está dando y que tiene que ver con los gobernadores. Viene que picada no- el peronismo Perdón, alternativo, viene picada. bueno, No sabés, Cristina tampoco A está en el esplendor de su vida, discúlpame. Digo, hay un consenso que está más perdón, fuerte. yo te escuché. Sí, perdón. Digo, A ver, respetémonos. Digo, hay un espacio que no es un espacio menor que representa a los gobernadores del peronismo, que representa el peronismo alternativo, que está definiendo un candidato. Y hay un tiempo para la definición de un candidato. Entonces, a mí me parece que la alternativa Cristina Macri es No dejen hoy, de decir peronismo hoy. alternativo, digan cambiemos alternativo. No, no es así. Una versión a No la es así. oficialista. No, es Basta, el peronismo la oposición federal. es una sola. No, no es cierto. Y ahora se va a definir en poco No, tiempo no es quién está con la cierto. oposición No es o quién cierto. está con el macrismo. Basta del peronismo no es alternativo, así. basta de definirlo como sea. Eso es lo que ustedes quieren instalar. Eso es lo que quieren instalar. Basta de A ver, peronismo no, alternativo. no Escuchamos a la nos- señora, sí. No nos Y hay olvidemos 15 que en cosas. el 2015, a esta altura más o menos teníamos un triple empate entre Massa, Scioli Absolutamente. y De la acuerdo a las tapas de los Macri. diarios, las tres fuerzas. sí. Claro, y la realidad Después es que sí. si nosotros miramos cuando apareció Kirchner, cuando apareció Menem, o sea, 6 meses antes eso no se veía. Entonces, yo creo que sí hay tiempo. Me parece que todavía hoy no se ve porque no se están mostrando como una acción, como una fuerza sustentable en el mediano plazo, porque tienen muchas discrepancias internas. Pero también es cierto que si volvemos a la elección del 2015, a ver, Macri sacó 24% de los votos, que sumó 34 junto con los de Carrió, con los de Sanz. Y la verdad es que votamos muchos contra Cristina y entonces el voto de Massa se migró, digamos, Mariel, hacia pero te Macri. falta un Y dato ahora- para sumar al análisis. Vos hoy hablás con los intendentes del conurbano y los intendentes de la provincia de Buenos Aires, con Cristina. de cualquier color del peronismo que quieras, alternativo, racional, llámalo como quieras, todos, si no se desdobla, van colgados de la boleta Pero de el país Cristina. no es el conurbano, Todos. Débora, ¿no? Estás No, es haciendo un una dato lectura político, muy no, conurbano. es un dato vos, ¿viste? político Sí, lógico. absolutamente relevante. Pero perdón, no Por digamos eso la es que oposición el tiene que ser peronismo toda la misma, también- porque A ver. hay una vereda Pablo, estás de haciendo gente fuerza corrupta. Por favor. No Con mezcles a algo los que no corruptos con los prosperar, sanos. Pablo, No. ni Ya sí, lo no. analizamos, ya para arrancamos, Mariel. Porque acá lo nombramos.